Hola, hola, estimados y apreciados estudiantes de cálculo integral. Les doy la cordial bienvenida a una nueva jornada académica. Para esta segunda sesión vamos a dar inicio al estudio de la integración indefinida y métodos de integración. Para esta temática la he dividido en dos partes. En la primera parte vamos a dar inicio a la integración indefinida, propiedades de la integración indefinida. Vamos a ver cómo podemos aplicar las propiedades para la resolución de procesos de integración de manera elemental. Luego vamos a ir generalizando un poco más los procesos de integración empleando la integración de suma, de resta, de productos notables e integración de expresiones racionales. Esta primera parte del video nos va a ayudar para fortalecer esas bases que vamos a necesitar para el segundo video de método de integración. Para la segunda parte de esta clase, que corresponde a los métodos de integración, vamos a hacer énfasis en los dos primeros métodos o en los dos primeros técnicas de integración, como lo es integración por sustitución e integración por parte, ¿sí? Eh, la próxima semana vamos a continuar con los otros métodos de integración que existen en la literatura, ¿sí? Pero básicamente para esta clase vamos a hacer énfasis usando la técnica o el método de integración por sustitución e integración por parte, ¿sí? Entonces, en su momento, vamos a ver en qué consiste esas técnicas o esos métodos de integración. Entonces vamos a iniciar esta temática, la clase de hoy, mediante la siguiente definición, la definición formal de integral indefinida. Entonces miren cómo vamos a empezar esta definición. Miren lo que nos dice aquí. Si f de x es una antiderivada de f minúscula, me voy a detener un momentico aquí. Si f mayúscula es una antiderivada de f minúscula, recordemos la semana anterior, estuvimos estudiando toda la noción de antiderivada, ¿sí? Vimos algunos ejemplos de en qué consiste la antiderivada de una función. Vimos también, analizamos en qué consiste la antiderivada más general que tiene una función. Entonces, es muy importante que eso que desarrollamos la semana pasada, pues ya usted se vaya apropiando de esos conceptos, ¿no? Sin embargo, me voy a detener un momento aquí, porque esta definición de integral indefinida empieza mencionando que f de x es una antiderivada de f minúscula. Entonces voy a recordar un poco eso que corresponde a la sesión de la semana anterior. Por ejemplo, miren esta definición, vamos a poner aquí, vamos a recordar. Recordemos que este documento lo tienen ustedes, yo se los compartí, corresponde a la primera clase de cálculo integral. Entonces me voy a detener un momento aquí. Por ejemplo, aquí. ¿Cuál es la definición de antiderivada? Miren cuál es la definición de antiderivada de una función. Una función f mayúscula se denomina antiderivada de la función f minúscula en un intervalo i si tenemos esta condición. Si esta condición que vemos aquí se cumple. ¿Pero en qué consiste esa condición? Que la derivada de f mayúscula es igual a la función original, a la función f minúscula, para todo valor de x en y. Veamos, para que podamos entrar en contexto qué quiere decir esto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner aquí en el documento tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, esto. Vamos a poner este, ¿sí? Vamos a llevarlo a la pizarra.
a la pizarra digital y vamos a analizar un poco esa definición que vemos arriba. Mira lo que nos dice. La función f mayúscula es x a la 4, es una antiderivada de f minúscula, que sería 4x a la 3. ¿Por qué podemos inferir eso? Bueno, muchachos, miren por qué. Por ejemplo, si usted se da cuenta, en la definición de antiderivada, para que sea antiderivada se debe cumplir una condición de que la derivada de f sea igual a la función original, ¿sí? A la función f minúscula. Entonces vamos a sacar la derivada de f. Por ejemplo, si a mí me dan, por ejemplo, si f minúscula de x, perdón, si f mayúscula de x es x a la 4, entonces cuando yo derivo esta función, la derivada de f mayúscula me daría 4x a la 3. Entonces usted se puede dar cuenta que me dio 4 es x a la 3, pero 4x a la 3, ¿quién es? Es f de x. Es f de x. Entonces usted se puede dar cuenta que tenemos esta condición, ¿no? De que la derivada de f mayúscula es igual a f minúscula. Se cumple esa condición. Cuando esto se cumple, entonces decimos que x a la 4 es una antiderivada de f. Además, usted también puede notar lo siguiente. Por ejemplo, miren que usted puede notar, por ejemplo, f minúscula de x es la derivada, es la derivada, es la derivada de f. ¿Sí? Es la derivada de f mayúscula. Además, f mayúscula de x es la antiderivada, es la antiderivada de quién? Es la antiderivada de f minúscula de x. Entonces miren que esto es lo que nos dice la definición de antiderivada. Por ejemplo, vamos a hacer aquí uno más general. Por ejemplo, yo tengo esto. Vamos a ver aquí, segundo ejercicio. Vamos a ver que f de x es igual a 4x a la 3 más 12x a la 4 más, más 10. Entonces, si nosotros derivamos el f mayúscula, ¿qué nos da f mayúscula? La derivada de esto sería 12x cuadrado más 48x a la 3. Y la derivada de 10, la derivada de una constante, y la derivada de una constante 0. Entonces, si usted se da cuenta, esto que está aquí, para mí lo voy a llamar f minúscula. ¿Sí? Entonces, aquí fácilmente podemos decir que f de x es la derivada de quién? Es la derivada de f mayúscula. Y a su vez, f mayúscula, si f minúscula es la derivada de f mayúscula, entonces f mayúscula es lo que conocemos como la antiderivada. Es la antiderivada, de f minúscula. ¿Sí? Eso es lo que veníamos estudiando la semana anterior, cuando estábamos analizando el concepto de antiderivada. ¿En qué consiste la antiderivada de una función? Es muy importante también que esa notación de la primera sesión usted esté familiarizada con ella. Por ejemplo, nosotros hemos dicho que para nosotros f de x es lo que llamamos antiderivada. ¿Sí? Es la antiderivada. Pero si de pronto usted está estudiando con libros en la web, o cualquier libro de la biblioteca, o cualquiera de los libros que les compartí como referencia principal o complementaria del curso, también usted también se va a encontrar que f de x también se le llama, algunos le llaman antiderivada, otros le llaman primitiva.
función primitiva. Pero eso es lo mismo, ¿no? Para nosotros va a ser lo mismo. Uno habla de antiderivada o habla de función primitiva, ¿sí? Pero es lo mismo, ¿sí? Eso es lo mismo. Antes de empezar con la definición del curso, que corresponde a la segunda sesión, vamos a hacer otro ejercicio que podamos tener presente. Por ejemplo, yo tengo esta función, 1/3 de x a la 3. Bueno, esta función es la antiderivada. Esta función es la antiderivada de f de x igual, vamos a escribirlo bien, es la antiderivada de x cuadrado. Usted se preguntará por qué. Bueno, fácil, vamos a vamos a poner aquí solución. Por ejemplo, si nosotros tomamos, si f de x es igual, vamos a poner aquí, si f mayúscula de x es igual a 1/3 de x a la 3, entonces la derivada de f mayúscula, ¿quién sería? La derivada de f mayúscula sería la derivada de este señor, ¿no? De 1/3 de x a la 3. Pero miren que aquí tengo la derivada de una constante multiplicada por una función. Yo puedo sacar la constante. Si sacamos la constante, que sería en mi caso 1/3, me quedaría la derivada de x a la 3. Y la derivada de x a la 3 es la derivada de una constante, de una potencia, ¿sí? La constante la sacamos, entonces me queda la derivada de una potencia. Y recordemos por cálculo diferencial, cuando estábamos estudiando derivación y sus propiedades, la derivada de una potencia simplemente consiste en bajar el exponente de la variable y el exponente se ve reflejado disminuido en 1. Esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a 1/3 de 3 veces x, 3 menos 1, esto me va a ser 2. Este 3 y este 3 se cancela. ¿Y qué me queda? Me queda x cuadrado. ¿Y quién es x cuadrado? Recuerde que x cuadrado es la función f minúscula, ¿sí? Aquí lo tengo, ¿sí? Entonces, en este caso, x cuadrado es f minúscula. Entonces, tenemos la siguiente condición, ¿no? Si usted se da cuenta, esto que está aquí nos dice que la derivada de f mayúscula es igual a f de x, f minúscula. Cuando esta condición se cumple, entonces decimos que 1/3 de x a la 3 es la antiderivada de x cuadrado. Es la antiderivada de x cuadrado. Es decir, que la derivada de f mayúscula, la función que resulte, va a ser la función f minúscula, ¿sí? Entonces, miren que f de x, también como mencionamos anteriormente, usted puede notar que, por ejemplo, f de x es la derivada de ¿quién? Es la derivada de f mayúscula. Y a su vez, f mayúscula de x es la antiderivada, es la antiderivada de f minúscula, es la antiderivada de f minúscula. Entonces, es muy importante que estos conceptos ya, digamos, poco a poco lo vayamos apropiándonos de estas notaciones, ¿sí? Que fue lo que hicimos básicamente en esa primera sesión. Ahora, con respecto a la antiderivada general, es porque viene de esto, ¿no? Por ejemplo, miren que ya sabemos que si yo tengo esta función, ¿verdad? La derivada de esto sabemos que es x cuadrado, pero no es la única, ¿verdad? Por ejemplo, si yo a esta función que está aquí, yo le agrego 1/3 de x a la 3 más 1, la derivada de esto sigue siendo también x cuadrado.
Si a esta función le agrego un tercio de x a la 3 más 4, la derivada de esto sigue siendo x cuadrado. Si a esta función que vemos aquí le agrego un tercio de x a la 3 menos raíz cuadrada de 2, esta derivada sigue siendo x cuadrado. Y así sucesivamente, ¿no? Miren que yo puedo colocar aquí cualquier número, ¿sí? Un tercio de x a la 3 menos pi. La derivada de esto es x cuadrado. Eso quiere decir que de manera general, ¿sí? De manera general, yo puedo decir que un tercio de x a la 3 más c, donde c, voy a poner aquí, donde c es es una constante de integración. Es una constante de integración. Bueno, esta expresión que yo acabo de colocar aquí de color azul es lo que llamamos la antiderivada más general que tiene esta función, ¿sí? Lo vamos a ver aquí. Esta expresión que vemos aquí es la antiderivada más general, es la antiderivada más general de x cuadrado, ¿sí? Es la antiderivada más general de x cuadrado, donde c es una constante, ¿no? Recordemos que si c es una constante y si usted va a derivar esto, por ejemplo, un tercio de x a la 3 más una constante de integración, donde c es una constante, entonces cuando usted deriva esto, sigue siendo x cuadrado. Entonces, este es lo que llamamos la antiderivada más general de esa función. Y así como tenemos para esa función, tenemos para muchas otras, ¿no? Ahora sí, me devuelvo a la definición que nosotros queríamos arrancar, ¿no? Por ejemplo, mira lo que nos dice. Ya teniendo presente en qué consiste la antiderivada, entonces miren, si f de x es una antiderivada de f minúscula, entonces vamos a definir en qué consiste la integral indefinida de f con respecto a la variable x. Esta integral indefinida de f con respecto a la variable x, miren cómo la vamos a denotar. La vamos a denotar de esta forma. La integral de f de x con respecto a x. Y miren cómo lo vamos a definir. Lo vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a quitar aquí. Lo vamos a definir de la siguiente manera. Miren. La integral de f de x con respecto a x. Miren lo que nos termina dando. Nos termina dando la antiderivada. Nos termina dando la antiderivada de la función más una constante de integración, ¿sí? Esa es lo que conocemos como, esta sería la antiderivada más general. Miren que acá en el ejercicio, ¿esto quién es? ¿Quién era un tercio de x a la 3? Miren que un tercio de x a la 3, que sería este señor, es lo que llamamos f de x. O sea que esto que está aquí, al final es esto, ¿no? F de x más una constante de integración. Sería esto de aquí, ¿sí? F de x. Si esto que está aquí es la antiderivada más general, entonces la antiderivada más general, digamos, escribirlo en términos de una expresión matemática, sería esto, ¿no? F de x más c sería la antiderivada más general que tiene una función. Bueno, esa antiderivada más general es lo que nosotros vamos a llamar como la integral indefinida. Miren, así se define la integración indefinida, ¿sí? La integral de f minúscula con respecto a la variable x, eso va a ser igual a la antiderivada más c, donde recuerde que c es lo que conocemos como una constante de integración, ¿sí? En este caso, c representa la constante de integración, ¿sí? Aparece una observación, ¿no? Que es producto de la definición que acabamos de mencionar y producto
de esa primera sesión que estuvimos debatiendo con respecto al concepto de antiderivada. Miren, la integral indefinida de f con respecto a x es la antiderivada de f, la antiderivada de la función más una constante de integración. Esto va a ser cierto si, solamente si, miren que esto es lo que conocemos como la condición que debe cumplir la antiderivación o la antiderivada o la función primitiva, como también se le suele llamar. Entonces, eso va a representar la antiderivada más general que tiene la función. ¿Sí? Es la antiderivada más general que tiene la función. Entonces, con base a esto, si usted se da cuenta, en estos cálculos que hicimos aquí, por ejemplo, f de x es la antiderivada de f mayúscula y f mayúscula es la antiderivada de f minúscula. Esto es lo que conocemos como la derivada en la integración son operaciones inversas. Miren, la derivada en la integración son operaciones inversas. Y aquí nos lo dice esta observación. La derivada y la integración son operaciones inversas. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar esta parte de aquí. Ok, veamos. Cuando uno está estudiando integración indefinida, es muy importante que identifiquemos los elementos que tiene la integración indefinida. Por ejemplo, miren que esta es la fórmula, ¿no? Esta es la definición de integración indefinida. Esa fórmula o esa definición de integración indefinida tiene unos elementos que vamos a llamar de la siguiente manera. Miren que esto es como una S estirada. Esa S estirada es la notación de la integración. Es la notación del proceso de integración. Símbolo de integral. A esta función que aparece aquí en el integrando es lo que llamamos la función integradora o la función integral. Este que está aquí, esta parte que está aquí, es lo que conocemos como el diferencial de x. El diferencial de x me dice a mí con base a qué variable voy a integrar. Con base a qué variable voy a aplicar el proceso de integración. ¿Sí? Y esta f mayúscula, nuevamente, insisto, es lo que usted conoce como la antiderivada de f minúscula. Y esta c es lo que conocemos como la constante de integración. Ahí están los elementos que corresponden al proceso de integración indefinida. ¿Sí? Entonces, hay esos elementos que vemos allí, diferencial de x, la variable con la cual vamos a integrar, la antiderivación o antiderivada, la constante de integración, el símbolo de la integral y acá lo que conocemos como la función integrando o la función integral. ¿Sí? Cuando uno está estudiando la integración indefinida, no podemos dejar de lado algunas propiedades elementales que nos va a permitir resolver los primeros ejercicios. Entonces, vamos a mencionar cuáles son esas propiedades para los ejercicios elementales que vamos a debatir ahorita. Cuando ya tengamos estas propiedades establecidas, vamos a ir haciendo algunos problemas y cómo podemos aplicar esas propiedades. Eso va a ser fundamental para todos los procesos algebraicos que vengan más adelante. Entonces, supongamos que tenemos dos funciones, ¿sí? Supongamos que f y k son dos funciones, f y g son dos funciones, k es una constante cualquiera y n es cualquier número racional que no sea menos 1. Entonces se tienen las siguientes propiedades. Por ejemplo, la integral de una constante multiplicada por una función. La integral de una constante multiplicada por una función, lo que me está diciendo esta propiedad es que yo puedo sacar la constante y luego puedo integrar. ¿Sí? La segunda propiedad nos dice que la integral de menos f de x por dx, miren que
ese menos es como si fuera aquí un menos 1. Yo puedo sacar el menos, es decir, el menos 1 para mí es como si fuera k igual a menos 1. Es decir, con base a la propiedad número 1, yo puedo sacar esa constante que sería menos 1, lo puedo sacar de la integral, para luego resolver la integral de la función que resulte allí. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo una suma de funciones? ¿En qué consiste la integral de una suma? La integral de una suma es la suma de las integrales. ¿Cómo sucede aquí? La integral de una diferencia de funciones es la diferencia de las integrales. ¿Sí? Son propiedades elementales que vamos a estar manipulando en un momento. ¿En qué consiste la integral de x? La integral de dx es x más una constante de integración. ¿En qué consiste la integral de k por dx? Bueno, si la integral de dx es x, entonces la integral de una constante, miren que aquí yo puedo aplicar la propiedad número 1, que básicamente sería así, ¿no? La integral de k por dx es lo mismo de tener k veces la integral de dx. Pero ya usted sabe cuánto es la integral de dx. Aquí lo tengo. La integral de dx es x más c. O sea que esto va a ser k veces la integral de x, pero la integral de x es x más una constante de integración, ¿sí? Más una constante de integración, ¿sí? Entonces allí vamos unas 4 o 5 propiedades que van a ser relevantes. Y tenemos otras propiedades que también nos van a ayudar con los cálculos que estaremos realizando en un rato, ¿sí? Miren esta propiedad, la número 5, una de las que más se usa en los procesos de integración, ¿no? La integral de una potencia. ¿En qué consiste la integral de una potencia? La integral de una potencia, miren que antes nosotros en la derivada pasaba esto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la derivada de una potencia? En cálculo 1 nos dice que la derivada de una potencia, uno lo que hace es que baja el exponente y el exponente de la variable se ve reflejado disminuido en 1. Bueno, en el proceso de integración ya no va a ser menos 1, sino va a ser sumándole una unidad. Es decir, la integral de una potencia va a ser la potencia sumándole 1 sobre el n más 1, ¿sí? Más una constante de integración. Esa es la fórmula para aplicar la integral de una potencia. La integral de x sobre x para nosotros va a ser logaritmo natural de x más c. Esa es una propiedad que vamos a tener ahí pendiente porque hay problemas que vamos a estar usando y en algún momento no puede quedar algo como esto, ¿no? La integral de x sobre x, ya ustedes deben saber que esto es lo mismo de logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante de integración, ¿sí? Son integrales de tabla, integrales inmediatas, que van a ser fundamental para los procesos algebraicos que vamos a ver más adelante. La integral de la función exponencial, recordemos que en cálculo la derivada de la exponencial es ella misma. En la integral sucede lo mismo, ¿no? La integral de la exponencial es e a la x más una constante de integración. La integral de a a la x por dx sería a a la x sobre el logaritmo natural de a más una constante de integración, ¿sí? Ese es lo que conocemos como la integral de una función exponencial. Y la integral de 0 por dx, eso es una constante, ¿sí? Entonces tenemos ahí unas 9 propiedades que vamos a estar utilizando muy a menudo, ¿sí? Llevamos estas 9 propiedades. Entonces miren esta observación que resume un poco lo que he venido comentando en las diapositivas previas, ¿no? Miren lo que nos dice. Las propiedades anteriores son las primeras integrales de tabla que nos ayudarán a resolver integrales mucho más generales y será muy importante identificarlas y apropiarse de ellas para saber en qué momento puedo utilizarlas para los procesos algebraicos que estemos realizando
con el proceso de integración. Si usted esas 9 propiedades las tenemos ahí a la mano, siempre cuando estemos analizando integrales indefinidas, vamos a hacer uso de ellas, porque a veces la necesitamos para manipular una cuenta, que estemos realizando algún proceso algebraico, y si la sabemos aplicar, seguramente vamos a encontrar la solución del problema y no vamos a tener inconvenientes. Tenemos unas integrales que contienen fórmulas básicas de integración con respecto a las funciones trigonométricas. Y son estas fórmulas, ¿no? Es muy importante. Por ejemplo, la integral del seno es menos coseno más una constante de integración. Son integrales también de tabla. Es muy importante que tengamos esas integrales ahí a la mano. La integral del coseno es seno más una constante de integración. La integral de secante cuadrado es tangente más una constante de integración. Son integrales de funciones trigonométricas que debemos tener ahí presentes, ¿no? Son integrales inmediatas, son integrales de tabla que siempre vamos a hacer uso de ellas. La integral de secante por tangente es el secante de x más una constante de integración. La integral de cosecante cuadrado de x es menos cotangente. Y la integral de cosecante por cotangente es menos cosecante más una constante de integración. Son, repito nuevamente, son integrales de tabla que lo podemos ver como si fuesen propiedades, porque siempre lo vamos a estar usando. Además de las 9 propiedades anteriores que vemos acá, vamos a borrar aquí un momentico. Aparte de estas 6 propiedades, más estas 9, es muy importante que usted haga una tablita con cada una de esas propiedades, porque en los procesos de integración siempre vamos a estar usando ya sea estas 9 o ya sea estas que acabo de mencionar. También tenemos la integral de tangente, es logaritmo natural del valor absoluto de secante más una constante de integración. La integral de cotangente es el logaritmo natural del valor absoluto de secante del seno de x más una constante de integración. La integral de secante es el logaritmo de secante más tangente, y la integral de cosecante es menos logaritmo del valor absoluto de cosecante de x más cotangente de x más una constante de integración, ¿sí? Entonces, con estas propiedades que acabo de mencionar, las 9 primero y estas 10, téngala ahí a la mano, ¿sí? En cualquier momento vamos a ver cómo la podemos contextualizar con los problemas que estemos resolviendo. Y también, a manera de recorderis, muy importante que tengamos algunas identidades trigonométricas, que recordemos algunas identidades trigonométricas como la que tenemos aquí en la pizarra, ¿no? En la diapositiva. Secante de x por cosecante de x es igual a 1. Coseno de x por secante de x es igual a 1. Tangente de x por cotangente de x, eso es igual a 1. ¿Sí? La tangente es la relación que hay entre el seno y coseno. La cotangente es la inversa de la tangente, es la relación que hay entre el coseno y el seno. Esas 5 propiedades, téngala ahí a la mano, ¿sí? Siempre téngala ahí a la mano. No, en cualquier momento nos va a ayudar con los problemas donde tengamos que aplicarlo y que, no sé, por decirlo de alguna manera, estemos varados y veamos cómo se aplica una de esas propiedades. Seguramente vamos a resolver ese proceso algebraico que de pronto en algún momento nos hemos detenido, ¿sí? Y las otras 3 propiedades tienen que ver con las identidades trigonométricas fundamentales. Esas identidades trigonométricas fundamentales también son conocidas por todos nosotros, ¿no?
Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, ¿no? Es lo que conocemos como la identidad pitagórica. También, como identidad pitagórica, también tenemos que la tangente cuadrado más 1 es secante cuadrado. Y cotangente cuadrado de x más 1 es cosecante cuadrado. Son identidades trigonométricas fundamentales. ¿Sí? Fundamentales.